El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza no les tuvo el terrible futuro, y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviar un cordial saludo para ti que me estás mirando a través del internet, el satélite, la televisión, a través del canal local Latino 2020 o a través de cualquier red social. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. Oramos. Querido Dios, te agradecemos, Señor, en esta tarde, por un día más, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que tú nos das cada día. Colocamos, Señor, este día en tus manos, que sea todo dirigido a través de tu Espíritu Santo. Dice, Señor, a cada persona, a cada amigo, a cada visita, Señor, que va a estar viendo este tema a través de la internet, el satélite, la televisión, y especialmente a aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo, que puedan entregar su vida a Cristo el día de hoy, que tomen decisión para vida eterna, antes de que sea demasiado tarde. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que ustedes saben que hemos estado hablando de esta serie de los 12 hombres comunes. Ha sido una serie muy interesante porque estamos aprendiendo bastante de estos discípulos, los cuales Jesús llamó, ¿no? Y hoy vamos a concluir con el grupo número 1, que eran los hombres que estaban más cerca de Cristo Jesús. Usted sabe que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es el número 12 hombres comunes, número 17, ¿no? Estamos hablando del discípulo amado, ¿de quién? De Juan, que anteriormente era ¿quién? El hijo del trueno. Imagínense cómo Jesús lo transformó. Lo mismo Jesús quiere hacer con tu vida y con mi vida, ¿ok? O sea, no solamente lo quería hacer con los discípulos, sino lo quiere hacer con tu vida y con mi vida y con tu familia, ¿no? Amén por eso. Vamos a hablar de lo que hablamos la semana pasada un poco y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo estos 4 hombres comunes del grupo número 1, porque se acuerda que Jesús llamó a 12, ¿no? Pero hemos estado hablando de los 4 hombres, los 4 discípulos que estaban más cerca de Jesús. ¿Quién eran? Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ya hablamos de los otros 3, estamos hablando de Juan en este momento, ¿ok? Como este discípulo Juan, que hablamos la semana pasada, tuvo que aprender, ¿no? De ser un discípulo que anteriormente tenía deseos de venganza, que tenía rabia, que tenía envidia, que quería brillar en las mejores posiciones, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Sin embargo, Jesús lo iba a transformar. Qué maravilloso, ¿ah? De ser un hijo del trueno a ser un hijo de Dios. Qué maravilloso. Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. ¿Cuántas personas en este momento son hijos de Satanás? Que están viviendo una vida deschavetada, una vida en libertinaje, una vida en drogas, en pandillas, en sexo, en brujería, santería. No importa lo que es matando gente, lo que estés haciendo el día de hoy, tú puedes llegar a ser un hijo de Dios también. Porque Dios es maravilloso. Y Dios Padre envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que Dios tiene vida eterna para tu vida y para mi vida. Si Dios pudo transformar a estos hombres que eran comunes y corrientes, eran pescadores y los transformó a ser pescadores de hombres. ¿Ah? Imagínense, después de tener una empresa de pesca, sin embargo se encontraron ¿con quién? Con Jesús, con el Mesías, y cada uno de ellos tuvo que dejar las redes, tuvo que dejar todo lo que ellos tenían para seguir al Maestro. Y Él los convirtió y los transformó en pescadores de hombres. ¿Ah? Ya
Lo principal para ellos no era la pesca, lo principal para ellos no era ganar dinero, lo principal para ellos no eran las cosas materiales, lo principal para ellos era ser, ¿qué? Instrumentos de Dios. Qué maravilloso. Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. ¿Cuántos lo creen? Y vamos a continuar con el discípulo amado. Nos dimos cuenta que el discípulo amado aprendió varias características y elementos de ¿quién? De Cristo Jesús. Él era su maestro, ¿no? Tuvo que ser como un niño que nace aquí en este mundo, que tiene que hacer primero, tiene que empezar a gatear después, antes de caminar, ¿no? Y antes de correr. Dios tuvo que hacer lo mismo con estos discípulos, de sacarlos del mar de Galilea para transformarlos, cambiarlos y darle la imagen de ¿quién? De Cristo, el carácter de Cristo. Porque ¿qué es lo que el diablo quiere hacer con tu vida y con mi vida? Él quiere borrar el carácter, la imagen de Dios en tu vida y en mi vida para que nosotros coloquemos su imagen, ¿no? Eso es lo que el diablo hace. Y por eso está haciendo cantidad de cosas terribles en el mundo. Usted ve cantidad de robos, atracos, usted ve matanzas, narcotráfico, tráfico de niños. Es increíble lo que está sucediendo en este momento, hermanos. Y hombres ricos, multimillonarios involucrados en ese tipo de crímenes. Es increíble hasta dónde podemos llegar por la inversión, por el poder, por querer brillar, por querer tener control. Hay gente que hace lo que sea. Ahora, Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y Él hizo lo mejor con los discípulos. Tuvo mucha paciencia Jesús con estos hombres, ¿no? Que eran problemáticos, que anteriormente querían brillar, uno quería sentar a la derecha, otro a la izquierda. Sin embargo, ellos todos tuvieron que pagar un precio. Usted sabe que en la vida se tiene que pagar un precio. ¿Cuántos de ustedes saben? Todos queremos llegar al cielo. Todo el mundo quiere vida eterna, pero nadie quiere pagar el precio. ¿Ok? Usted sabe que hay, y eso lo vamos a ver el día de hoy, que estos discípulos pagaron un precio para poderse sentar en esos asientos principales del reino de los cielos. Y si tú y yo queremos algún día sentarnos en esos asientos, vamos a tener que pagar un precio también. Nada es gratis en la vida, hermanos. Jesús murió por ti en la cruz de Calvario, ya pagó el precio por ti y por mí. O sea, Él venció la muerte, el pecado y nos da vida eterna. Ahora Jesús te dice a ti y a mí, como le dijo a los discípulos, sígueme. ¿Estamos siguiendo nosotros a Cristo hoy? Vamos a ver qué precio tengo que pagar yo, qué precio tenías que pagar tú para poder seguir al Maestro. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el discípulo amado para ser transformado? Lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algo muy importante. Mira lo que dice acá. Dice, en algún momento de su vida, Juan, ¿qué dice? Dice, en algún momento de su vida, la ambición de Juan encontró su equilibrio en la humildad y se volvió más tierno, aunque siguió siendo valiente, confiado, decidido y apasionado. O sea, imagínense cómo Dios lo fue transformando. Qué maravilloso. Eso es lo que Dios puede hacer contigo y conmigo en este momento. Aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. ¿Qué fue lo que aprendió Juan? El equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Como hemos visto en sus primeros años, el apóstol Juan tenía sed de gloria y aversión por el sufrimiento. Dice, su sed de gloria se puede ver en su deseo de ocupar el trono principal. Su aversión al sufrimiento se puede ver en el hecho de que él y los otros apóstoles abandonaron a Jesús y huyeron. ¿Ok? Vamos a ver esta tarde, hermanos, cómo en esta transformación, en este proceso que Jesús hizo con los discípulos, porque es un proceso. Hay gente que cree que yo vengo a Cristo y ya me entregué a Cristo hoy y ya mañana soy un ángel. Eso no se trabaja así. ¿Ok? Es un proceso, hermanos, que Dios, de toda tu vida, que Dios sigue transformando, cambiando tu vida hasta aquel día cuando Cristo aparezca, ¿no? No es que una persona cambió de la noche a la mañana y ya Dios lo transformó completamente. El Espíritu Santo puede transformar a cualquiera. Él es el que trae a las personas a Cristo, pero Él va a trabajar contigo siempre. Después de que tengamos vida y salud en este mundo, el Espíritu Santo sigue trabajando contigo y conmigo. ¿Okay? Eso fue lo que hizo con los discípulos. ¿Okay? Jesús los llamó a medida que caminaban con Jesús. A medida que se comunicaban con Jesús, a medida que compartían con Jesús, Él los iba transformando. Qué maravilloso. Es lo que tú y yo tenemos que hacer cada día. O sea, tener esa conexión con Dios a través de la palabra, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la testificación. Yo me voy estoy ¿qué? Haciendo la obra del Señor. Y Dios me está ¿qué? Transformando. Gloria a Dios por eso. Veamos algo bien importante esta tarde, para que veamos cómo Dios transformó a estos discípulos, ¿no? Dice acá,
Vamos al libro de San Marcos, capítulo 14, para que entendamos desde dónde arrancó Juan y cómo Dios lo transformó, ¿no? Es algo maravilloso, cómo Dios tuvo que hacer la obra con él. San Marcos, capítulo 14, busquémoslo ahí, por favor. Le damos ahí el versículo 48 en adelante. San Marcos 14, versículo 48 en adelante. Mira lo que dice acá. Y respondiendo Jesús les dijo, dice, ¿cómo contra? Sí, dice, respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Versículo 50, ¿ok? Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan cuando ya Jesús había tenido la última cena con los discípulos? Se había ido al monte de los olivos, ¿ok? Estaban ellos ahí, en un lugar donde siempre iban a compartir. Sin embargo, ¿quién vino ahí? Vino Judas, ¿ok? Aquel discípulo que era parte de los 12, y vino con una turba para que aprendieran a Jesús, y le dio un beso a Jesús en la mejilla, ¿no? Imagínense. Ahora, los otros discípulos que habían caminado con Jesús, que todavía no estaban con él, sin embargo, tuvieron temor, tuvieron miedo, ¿no? Y dice que todos los discípulos huyeron, todos salieron corriendo, ¿no? Todos se fueron con miedo porque tuvieron temor por su vida. Incluyendo a quién, a Juan y a Simón, y todos se desaparecieron, ¿no? Ahora, sin embargo, ese supuestamente fracaso para Jesús no se dio por vencido con los discípulos, ¿no? Sino que, o sea, ellos regresaron poco a poco y Dios siguió trabajando con ellos, ¿no? A través del Espíritu Santo, ¿okay? Y nos damos cuenta que todo lo que ellos aprendieron durante esos 3 años y medio, lo pusieron en práctica, lo pusieron en acción en su vida, ¿no? Y cada uno de ellos Dios los utilizó grandemente. Y todos tuvieron que pagar un precio, ¿para qué? Para poder, ¿con qué? Con su vida. Todos los que caminaron con Cristo, que fueron parte de los 12, con excepción de Judas que se ahorcó, todos pagaron un precio, hermanos. Y el precio que tú y yo tenemos que pagar también, ¿ok? Dios te ofrece a ti un lugar muy hermoso, un cielo donde no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá lo que estamos viendo ahora, pero tenemos que nosotros también pagar un precio como los discípulos, ¿ok? Hay mucha gente, y lo vamos a ver el día de hoy, que están predicando un evangelio, que si yo vengo a Cristo, yo me hago multimillonario. Y Dios te puede dar a ti vida, salud, te puede prosperar grandemente. O sea, yo lo he visto y lo he visto en mi vida, puedo dar testimonio de eso. Pero eso no es, el evangelio no es para eso, hermanos. Si usted se imagina si el evangelio fuera para hacerse rico, cada discípulo fueran multimillonarios. O sea, imagínense. Acuérdense que Jesús les dijo a estos discípulos que su reino no era de este mundo, ¿ok? El reino de Dios, estamos hablando de otro reino completamente diferente a este mundo, ¿sí o no? El reino que Jesús le prometió a los discípulos era, imagínense, vida eterna. Qué maravilloso. Ahora, vamos a seguir avanzando acá, muy importante. ¿Ok? Todos estos discípulos tuvieron que pagar un precio. Dice acá, el apóstol Juan tuvo la hermosa experiencia, él había visto la gloria de Jesús, dice, el día de la transfiguración. O sea, ¿quiénes estuvieron ahí el día del monte de la transfiguración? Ahí estuvo Juan, Jacobo, ¿ok? Y Simón Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Juan atesoró la promesa de Jesús de que él compartiría esa gloria. Eso era lo que lo mantenía para hacer un cambio en su vida, ¿no? Vamos a ver, hermanos, cuando Jesús estaba trabajando con estos discípulos, me imagino que Juan se acordaba de cuando él subió con Jesús ¿a dónde? Al monte de la transfiguración, cuando ellos lo vieron transfigurado. Imagínense, ¿ah? Qué experiencia tan hermosa. Sin embargo, ya Juan sabía de que él tenía que hacer los cambios que tuviera que hacer porque él quería estar con Jesús y sentarse con él en el trono, ¿no? Ahora, vamos a ver algo aquí. ¿Qué promesa tenía Juan también? Que lo que lo ayudó, ¿ok? Porque muchos de nosotros cuando vamos en este camino tenemos problemas, dificultades, situaciones como la que estamos pasando el día de hoy, experimentando situaciones difíciles, pandemias, lo que sea, ¿no? Sin embargo, tenemos que seguir adelante. Como cristianos
a seguir hacia la meta, hacia la vida eterna, esperando que la venida que aparezca, ¿qué? El Hijo de Dios, ¿ok? Nada me puede a mí sacar del camino, ¿no? Yo tengo que mantenerme confiando por fe de que voy a llegar a la meta. Tú tienes que confiar también, así. Este discípulo se acordaba de que del día cuando Jesús fue transfigurado. ¿Qué otra promesa me imagino que estaba en la mente de Juan? Vamos a ver, ¿ok? Muy importante. San Mateo capítulo 19, buscamos ahí por favor. San Mateo 19, versículo 28 y 29. Es una promesa para los discípulos, pero también es para ti y para mí. San Mateo capítulo 19, versículo 28 y 29 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, escuche esto, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí hay una promesa para ti y para mí, para el apóstol Juan, de que podemos heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que debe moverte a ti y a mí cada día? ¿Okay? ¿Cuántas veces cuando está lloviendo, está cayendo nieve, cuando la situación no está tan bien en tu vida, cuando no tienes tanto dinero en el banco, cuando las cosas van mal, hay veces nos queremos desanimar? Y lo que el enemigo te pone en tu mente y en mi mente es: ¿cuánta gente inclusive escuchan voces de suicídate, termina con tu vida, no vale la pena vivir más? Esto es lo que el diablo quiere que tú y yo fracasemos. Pero Jesús tiene prometido para ti y para mí un cielo, vida eterna. ¿Okay? Hay una ciudad eterna donde tú y yo podemos morar algún día con Él por la eternidad. Eso es lo que Juan él sabía que tenía que hacer cambios en su vida. Él sabía que ese temperamento, un temperamento tan fuerte como el de Juan, de hijo del trueno, él sabía que él lo tenía que transformar, que Dios lo iba a cambiar. ¿Okay? Amén por eso. Y que Él iba a poner de su parte, ¿no? Todo lo que tuviera que hacer. ¿Okay? Para poder ser semejante al Maestro. Amén por eso. ¿Cuántos queremos poder llegar a ser semejantes como el Maestro? ¿Cuántos queremos llegar que Dios nos transforme también, como lo que hizo con estos 4 discípulos del grupo 1? También lo quiere hacer Jesús contigo y conmigo. Amén por eso. Mira lo que tengo aquí en mi nota. No había nada inherentemente pecaminoso en el deseo de Juan de participar en la gloria del reino eterno de Jesús. Cristo le había prometido un trono, una herencia de gloria. Además, es mi convicción que cuando finalmente veamos la gloria plena de Cristo, podemos entender por qué la gloria de Cristo es lo más grande, la más grande recompensa de todos en el cielo. ¿Ah? ¿Quién es la gloria de Cristo, hermanos? Va a ser la recompensa más grande que podamos obtener nosotros en este mundo. ¿Va a ser cuál? La vida eterna. ¿Okay? ¿Cuántas personas nos esmeramos en este mundo para conseguir gloria, para conseguir universidad, títulos, doctorados, conseguir dinero, inversiones, todo tipo de cosas, ¿no? Y mucha gente se esmera, pasa toda la vida corriendo, haciendo eso. Pero ¿qué es lo más importante para tu vida y para mi vida? Que tenemos que esmerarnos, es poder estar con Cristo, con Él por la eternidad. Eso es lo más importante del ser humano, poder llegar a esa meta. ¿Okay? ¿Qué se gana el hombre, como decía Jesús, de haber obtenido tantas cosas en este mundo, ganar el mundo, como decía Jesús, pero al final perder su alma? ¿De qué le vale al hombre? No le valió absolutamente de nada, porque no podemos comparar lo que usted vive en este mundo comparado a la eternidad, vida eterna. ¿Ah? Y hay muchas personas en el mundo que cambian la vida eterna por, como se dice, por cualquier cosa de este mundo. No les importa. Eso es lo que el enemigo le hace creer a la gente, que aquí ellos pueden vivir por la eternidad también. Ahora, Jesús le prometió a Juan y a los discípulos ese trono de gloria, que ellos podían sentarse con Él. ¿Okay? O sea que Él hace lo mismo contigo y conmigo. ¿Amén? Pero ¿qué precio pagó Juan? Vamos a ver el día de hoy. ¿Qué precio tuvo que pagar Juan para sentarse con Jesús en ese trono? Dice: una vislumbre de Jesús en la plenitud de su gloria será mayor que todos los dolores, aflicciones y sufrimientos que hemos soportado en la tierra. ¿Okay?
Hermanos, todo el sufrimiento que usted esté pasando ahora, problemas, dificultades, sean problemas en el hogar, sean problemas económicos, sean problemas en su trabajo, en su negocio, sea que ahora con esta pandemia, cuánta gente andan confundidos, andan desesperados, andan deprimidos y no saben qué van a hacer. Sin embargo, Dios te dice, ten fe. O sea, yo estoy aquí todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros. O sea que aunque se derrumben los cielos, aunque haya terremotos, haya huracanes, inundaciones en este mundo, problemas económicos en el mundo, países contra países, nosotros tenemos que confiar en las palabras de quién, del Maestro, las palabras de quién, de Cristo Jesús, que Él prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que va a volver de nuevo, ¿okay? Y que Él está preparando un lugar para ti y para mí. La gloria de Dios, hermanos, no se puede comparar. El sufrimiento que tú y yo pasemos en este mundo, no, o sea, prácticamente no es nada comparado a la gloria de Dios. O sea, cuando tú y yo estemos en ese lugar, en la presencia de Dios por la eternidad, lo que pasamos en este mundo no es nada, hermanos. O sea que vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir caminando los caminos del Señor, vale la pena, venga lo que venga, nos mantengamos firmes con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, para poder llegar a nuestra meta, que es el reino de los cielos. ¿Okay? Nada de este mundo lo puedes comparar con eso, hermanos, nada. Aunque tengas trillones de dólares, eso no sirve para nada. Lo importante es vida eterna, eso es lo más importante. Eso no te lo puede dar ningún gobierno, no te lo puede dar ningún presidente, ningún primer ministro, ningún rey de este mundo, solamente a través de Jesucristo. Nosotros somos salvos por gracia, a través de quién, de Cristo, a través de Jesucristo, hermanos. Y es un regalo que Dios te da a ti y a mí, pero Él quiere que tú y yo hagamos su voluntad, ¿ok? Que vamos a ver el precio que tenemos que pagar y el precio que los discípulos tuvieron que pagar para sentarse con el Señor en el cielo. Dice, una vislumbre, aquí dice, vamos al Salmo 17, por favor. Vamos a ver aquí el libro de Salmos, muy importante. Salmos 17, búscalo ahí por favor. Versículo 15, mira lo que dice. Salmo 17, versículo 15. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Ah? Qué maravillosa promesa tenemos nosotros. Dice acá, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, hermanos? Transformarnos a su imagen y semejanza, que podamos duplicar el carácter de Cristo. Es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Lo que estaba haciendo con estos discípulos es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, para que cuando Cristo venga, nosotros seamos transformados a su imagen y semejanza. Verlo como Él es, ¿ok? Y el que empezó la obra en ti y en mí, la va a terminar antes de ese día. Amén, por eso. No te des por vencido. No importa que estés enfermo, que estés pasando momentos difíciles en este momento, tienes que confiar en el Señor por fe de que ese día va a llegar. Amén, por eso. Vamos a ver otra, Primera de Juan, por favor. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Búsquelo ahí, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Leamos ahí el versículo 2 y 3. Mira lo que dice el apóstol, el amado Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué maravilloso, hermanos. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. ¿Qué dice aquí el apóstol? Escuchen esto, hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que espera el discípulo amado tuyo y mío? Que nos purifiquemos, que dejemos que el Espíritu Santo transforme tu vida y mi vida, que saque del closet todo lo que nos sirve, toda la basura. Eso es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo en este momento, ¿ok? Transformando nuestra forma de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, la manera de ver el mundo, ¿ok? Ser semejantes al Cordero, duplicar el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Es lo que Dios quiere que hagamos mientras que estamos en este mundo. Y tenemos que hacer cambios, es lo que vamos a hacer el día de hoy.
Tenemos que pedirle a Dios, Señor, vamos a hacer esos cambios. Lo que tengamos que cambiar, tú sabes que tienes que cambiar, yo sé lo que tengo que cambiar. El Espíritu Santo te va a decir, como el apóstol Juan tuvo que transformar su vida, tuvo que cambiar para poderse sentar algún día en el trono. Vamos a seguir avanzando. Muy importante. Dice acá, pero si deseamos participar en la gloria celestial, también tenemos que estar dispuestos a compartir los sufrimientos, ¿ok? Terrenales. Este fue el deseo del apóstol Pablo, ¿ok? Muy importante. Vamos a ver si es verdad. Veamos el libro de Filipenses, por favor. Capítulo 3. Mira lo que dice acá. Filipenses 3, versículo 10. ¿Qué dice? Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle, dice, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Ah? Llegando a ser semejante a él, ¿en qué? En su muerte, hermanos. Tremendo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿ok? Que muchas veces nosotros sufrimos en este mundo, pero Dios aprovecha eso ¿para qué? Para ir transformándote a ti y a mí. ¿Ah? Cada día. A través de los problemas, los sufrimientos de este mundo, Dios te va transformando, te va cambiando, ¿ok? Para que nosotros poco a poco nos vamos despejando de las cosas de este mundo y pongamos nuestra mirada ¿dónde? En las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas del reino de los cielos. Amén, por eso. Porque hay mucha gente que tienen tantas cosas en este mundo y están tan aferrados a las cosas de este mundo que ellos no quieren saber nada de Dios. Ellos no quieren entregar su vida a Dios, ellos quieren seguir solamente con las cosas materiales de este mundo. Cuando todo esto se va a terminar, todo esto es temporal, nada de esto va a estar aquí para siempre, hermanos. ¿Okay? Usted ha visto, ningún gobierno, ningún imperio ha sido para siempre. El único imperio, el único gobierno que será para siempre es el gobierno de Jesucristo. Amén, por eso. Y tú y yo queremos estar con Él, tenemos que hacer los cambios el día de hoy. Amén, por eso. Sigamos avanzando. Mira aquí lo que dice. Todos los discípulos de Cristo tuvieron que aprender que los que ansían la gloria de Cristo, esos asientos principales deben equilibrar ese deseo con estar dispuestos a sufrir persecución y humillación. Imagínense. Por eso Jesús les dio a Jacobo y a Juan, por eso Jesús les dijo a Jacobo y a Juan que antes de recibir cualquier trono tendrían que beber del vaso que yo bebo. ¿Usted se acuerda, hermanos, que cuando Jesús le preguntó a estos discípulos, cuando estos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, queremos sentarnos a tu derecha o a tu izquierda? Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo a estos discípulos, hermanos? Que si ellos estaban, como decir en el tiempo de ahora, si ellos estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Okay? Ellos dijeron, sí, Señor, nosotros estamos dispuestos, no hay ningún problema. ¿Okay? Nosotros queremos, si nos toca ser bautizados en tu bautismo, lo vamos a hacer. ¿Ok? Imagínense, si necesitamos tomar del vaso que tú bebes, también vamos a beber. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, ¿entiende? Pero Jesús lo que estaba diciendo es, ustedes van a tener que pagar un precio. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y cuál era el precio que ellos tenían que pagar, hermanos? Lo hemos visto. Vamos a ver ahí en San Marcos capítulo 10. Vamos a ver, por favor. Libro de San Marcos, el capítulo 10. Vamos a ver ahí, por favor. San Marcos 10, versículo 38. Búsquelo ahí, por favor. San Marcos 10, versículo 38. Entonces dice aquí, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Versículo 39. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis. O sea, lo que le estaba diciendo Jesús, van a tener que pasar por tribulación, van a tener que pasar por problemas, van a tener que pasar por dificultades en este mundo. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado. ¿Ok? Estos discípulos tuvieron que pagar un precio, hermanos. Y lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta. ¿Ok? Que todos en este mundo, si queremos seguir a Cristo, tenemos que pagar un precio. ¿Okay? No crean que todo es color de rosa. Tenemos unas promesas que el Hijo de Dios te ha dado a ti y a mí. ¿Okay?
Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús no te prometió la gloria aquí en este mundo. Él no prometió de que no ibas a sufrir, que no ibas a pasar tribulación y problemas, ¿no? Él prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a ver lo que estos discípulos tuvieron que pasar, ¿ok? ¿Qué es lo que te dicen a ti y a mí esta tarde? Vamos al libro de Romanos, por favor. ¿Qué dice el apóstol Pablo para un discípulo? O sea, un discípulo del Señor, ¿ok? Si tú y yo queremos seguir a Cristo, tenemos que pagar un precio. Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, mira lo que dice. Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18 dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Imagínense, versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de que la gloria venidera no se compara con los sufrimientos que estamos pasando el día de hoy, ¿ok? Pero sí, así, dice aquí, si somos herederos, coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Imagínense. Vayamos al libro de San Mateo, por favor. Vamos ahí, San Mateo capítulo 16. Leamos el versículo 24 y 25. Mira lo que dice acá. San Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuchen esto, hermanos, esto es para ti y para mí también: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Imagínense, versículo 25, ¿qué dice? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué dice Jesús ahí? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo tengo que negarme a mí mismo, hermanos. Si yo quiero seguir a Cristo, si algún día me quiero sentar con Él en su gloria, si algún día quiero tener vida eterna, tengo que negarme a mí mismo. ¿Cuándo? El día de hoy, ¿ok? Cuando el enemigo te coloque a ti tentaciones, cuando los deseos de la carne, o sea, muchas veces nosotros le queremos dar rienda suelta a los deseos de la carne, ¿okay? Hacerlo lo que la carne quiere que tú y yo hagamos, ¿no? Que es lo que quiere que nosotros vivamos una vida completamente separada de Dios. Pero yo tengo que negarme a mí mismo el día de hoy. Yo te hago una pregunta el día de hoy a ti y a mí. ¿Qué es lo que tú tienes que negarte el día de hoy? ¿Ok? Muchas veces nosotros estamos más aferrados a los placeres del mundo, a los deseos de la carne, a lo que la carne quiere que yo haga, ¿ok? ¿Cuánta gente, hermanos, por darle rienda a la carne están ahí en promiscuidad, ¿ok? Teniendo sexo con otras mujeres que no son su esposa, y al final terminan ahí todos enfermos y fuera de los caminos del Señor, ¿ok? Otros andan en las drogas, en las pandillas, otros andan robando, matando gente, haciendo fraudes. O sea, Dios te dice a ti, tienes que negarte a ti mismo el día de hoy. Lo que estés haciendo mal, pidámosle a Dios que nos ayude para hacer un cambio, una transformación, para que Dios termine la obra en tu vida y en mi vida. Él la puede hacer, pero Dios no te va a obligar a ti ni a mí. Yo tengo que entregarme a Dios completamente y decirle: Señor, yo ya no puedo. Yo no puedo con esta inclinación, con esta tentación, con este pecado. Ayúdame a poderlo vencer. Porque hoy que está la puerta de la gracia abierta, todavía hay oportunidad para que Dios haga el cambio en tu vida y en mi vida a través del Espíritu Santo. Para que si algún día queremos sentarnos con Él en el trono, tenemos que negarnos a nosotros mismos hoy y tomar la cruz de Cristo. ¿Okay? ¿Cuántas personas estamos pasando necesidades, problemas económicos, situaciones difíciles? ¿Estás tomando tú la cruz de Cristo o nos estamos quejando todos los días, ¿okay? de nuestra situación? Tenemos que saber de que estamos siguiendo a Cristo y Él camina con nosotros, ¿sí o no? Él dice, Él estará contigo y conmigo hasta lo último. Amén por eso. Sigamos avanzando. San Juan capítulo 12, ahí mismo por favor. Busquemos ahí el libro de San Juan, el capítulo 12. Leamos el versículo 24 y 25. ¿Qué precio tenemos que pagar, hermanos, para podernos sentar en esos asientos? Como el apóstol, como el discípulo Juan. San Juan 12, versículo 24 y 25 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén por eso. Vale la pena, hermanos, de tener que dejar todo lo que en este mundo, que aparentemente es bueno, porque dice la palabra del Señor que hay caminos que te parecen que derechos, pero el final es camino de muerte. Hay cosas en este mundo que nos están atando a este mundo. Si tú tienes que dejar lo que tengas que dejar, déjalo el día de hoy. Hay cosas que nos atan a este mundo, ¿okay? Que perdemos mucho tiempo. El tiempo nos lo roba el enemigo. En la televisión, en el internet, viendo películas, viendo novelas, viendo deportes, haciendo cantidad de cosas. Si lo que te está atando a ti en este mundo es la televisión, pues si es el internet, córtalo, ¿okay? Si es la televisión, apaga la televisión, no la prenda más, ¿okay? Lo que te esté quitando el gozo de este mundo para estar con Jesús algún día en la gloria, lo que te esté atando a este mundo, tenemos que hacer cambios el día de hoy, ¿sí o no? ¿Ok? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Hay cosas que parecen buenas, que aparentemente son buenas, pero al final te va a llevar al camino de muerte, al final. Jesús te dice, hoy hay que hacer cambios. El apóstol Juan tuvo que hacer esos cambios, ¿ok? De ser un discípulo, el hijo del trueno, a ser el discípulo amado. Se dejó que transformar, ¿por qué? Por el maestro. Dejó que el maestro poco a poco fuera influenciando en su carácter, en su vida, en su forma de ser, y al final lo transformó. Al final ya no era el hijo del trueno, ya era el hijo de Dios, el discípulo amado, el que ahora ama a su prójimo, y ahora no pide que descienda fuego del cielo, ¿ok? Como antes, ¿se acuerdan? Anteriormente no le interesaba, él quería que viniera fuego del cielo y se quemara toda esa gente de esa ciudad, imagínense eso, vivos. Pero después Jesús lo cambia y lo transforma a él y a su hermano. Ahora es el hijo de Dios, el discípulo amado. ¿Cómo pasó eso? Sacando tiempo con Jesús todos los días. Estando cerca de Jesús, se dejó transformar. ¿Cómo nos vamos a transformar nosotros? Viendo todas las novelas del día, todas las películas que salen en el tiempo, todos los deportes, todos los partidos de fútbol, de básquetbol. Así Dios te va a transformar a ti. Tú puedes ver todo eso, pero al final, ¿qué va a pasar? Tiempo perdido, hermanos. Porque ¿qué es lo que vale en este mundo? Lo que estamos haciendo ahora, estamos invirtiendo, ¿dónde? En el Banco de América, en el Wells Fargo. ¿Estamos invirtiendo en los bancos de este mundo o estamos invirtiendo en el reino de los cielos? ¿Qué es lo más importante? Sigamos avanzando. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Búsqueme ahí, por favor. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Versículos 6 y 7. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en las diversas pruebas, dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Vale la pena lo que dice acá? Que podemos pasar por esta prueba, hermanos, como el oro, que seremos probados, pero vale la pena porque cuando aparezca el príncipe, ¿quién va a aparecer? Jesucristo, con millones y millones de ángeles. Valió la pena lo que hayamos pasado en este mundo, valió la pena lo que hayamos tenido que dejar, pero si queremos estar con Él en la eternidad, tenemos que negarnos a nosotros mismos el día de hoy, hacer los cambios que tengamos que hacer. Juan los hizo, el discípulo amado los hizo, de ser pescador a ser ¿qué? Pescador de hombres, de ser hijo del trueno a ser ¿qué? Hijo de Dios y a ser el discípulo amado. Dios puede hacer eso, y lo hemos visto durante nuestra vida, lo hemos visto en nuestro ministerio, cómo Dios ha transformado a personas en el mundo entero, de vivir una vida en libertinaje, una vida fuera de Dios. Sin embargo, Dios ha transformado miles y millones de gente en el mundo y sigue transformando. Pero Él no obliga a nadie, Él quiere que tú y yo lo dejemos entrar a nuestro corazón voluntariamente y dejar que Dios haga el resto en tu vida y en mi vida. Sigamos avanzando.
Dice aquí, el apóstol Juan fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Jesús. Escuchen esto, hermanos. El apóstol Juan fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Jesús en la primera fila, ¿okay? Al pie de la cruz, imagínense. ¿Okay? De modo que Jesús podía verlo. ¿Dónde estaban los otros discípulos? El resto de los discípulos cuando estaba Jesús en la cruz de Calvario. Cuando estaba ahí, el único discípulo que estaba ahí en la primera fila al pie de la cruz era Juan. Fue el único. Los otros quizás estaban viendo todo pero desde lejos. Pero Juan estaba ahí. No le daba temor ni miedo. ¿Qué pasó con Juan? Imagínense. Fue transformado por la honra y la gloria del Señor. Vamos a ver si es verdad, rapidito. San Juan capítulo 19. Vamos a ver, por favor. San Juan, el capítulo 19, versículos 26 y 27. Búsquelo ahí, por favor. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba al pie de la cruz, hermanos. No dejó a Jesús a última hora. No tuvo temor ni tuvo miedo que le iban a hacer lo mismo a él. No, él estaba ahí. Imagínense, Juan le tocó ver cuando a Jesús le clavaron las manos, cuando le clavaron los pies, cuando le metieron la lanza. Tremendo, cuando se burlaron de él. Todo eso lo tocó presenciar el discípulo amado. El hijo del trueno transformado en el discípulo amado. Qué maravilloso lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. De ser un marihuanero, de ser un atracador, de ser un matón, de ser una prostituta. No importa lo que tú hayas sido tu pasado, Dios puede transformar tu vida. Y ahora tú y yo poder estar al pie de la cruz. ¿Poder qué? Pagar el precio. ¿Poder qué? Negarme a mí mismo cada día. Y tomar la cruz de Cristo. Amén por eso. Qué maravilloso. Sigamos avanzando. Dice acá en mi nota, el discípulo amado quizás mientras observaba la crucifixión de Cristo, recordó que él había estado dispuesto a bautizarse con ese bautismo. Sí, fue así. Juan tiene que haberse dado cuenta que cuán horrible era la copa que él tan livianamente se había ofrecido a beber. Vamos a recordar eso rapidito en San Marcos capítulo 10. ¿Se acuerda cuando Jesús le hizo la pregunta a Juan? Ahorita Juan él comprendió la pregunta que Jesús le había hecho a él. San Marcos capítulo 10, versículo 38. Búsquelo ahí, por favor, recordémonos de esto. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. El apóstol Juan, al pie de la cruz, cuando vio a Jesús crucificado, él se dio cuenta del precio que él iba a tener que pagar también. Amén por eso. Pero no le importó. No le importó porque él se dio cuenta que lo más importante para el ser humano es que entregarnos a Cristo Jesús, mantenernos en sus caminos, venga lo que venga, aunque haya persecución, aunque se derrumben los cielos, como se dice, no tengas miedo, porque tenle miedo al que, como dice la palabra del Señor, no al que mata el cuerpo, tenle miedo al que puede matar el cuerpo y lanzarte ¿a dónde? Al lago de fuego, que es ¿quién? Jesucristo. A ese tienes que tenerle miedo. No le tengas miedo a ningún matón ni a nadie en este mundo. ¿Por qué? Si morimos en Cristo, cuando Cristo venga, vamos a resucitar. Él nos va a levantar de la tumba. ¿Qué miedo vamos a tener, hermanos? Si vamos a estar con Él por la eternidad. No importa si tienes que sufrir. Hay gente que están pensando y ven el Apocalipsis y ven todo eso y qué vamos a hacer. Ya desde ahora están sufriendo. Tenemos que llenarnos de coraje, de valentía, ser valientes, porque ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Tenemos que caminar por fe y creer de que el que camina contigo y conmigo es más grande que cualquier gobierno en este mundo. Es más grande que cualquier mafioso, que cualquier poderoso. Es Cristo Jesús, el dueño del cielo, la tierra y el universo y de todos los mundos. ¿A quién vas a seguir el día de hoy? ¿Vas a seguir siguiendo otros caminos, otra gente que te van a llevar al lago de fuego? ¿O vas a hacer cambios a partir del día de hoy? El apóstol Juan tuvo que hacer cambios. Estamos llegando casi a la parte importante del tema. Mira lo que dice acá. Juan aprendió a ser humilde, a ser un siervo amoroso. ¿Okay? Dice, en la iglesia primitiva hay testigos que dicen que Juan nunca salió de Jerusalén, imagínense eso,
y que nunca dejó de cuidar a María hasta que ella murió. ¿Se acuerda cuando Jesús le entregó a Juan? Madre, he ahí a tu hijo. Y le dijo a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Juan, hay testigos, hermanos, de la iglesia primitiva, que Juan no salió de la ciudad. Se quedó con ella hasta que María murió. Imagínense eso. Cumplió con lo que Jesús le había pedido a él, que cuidara ¿qué? A su madre terrenal. Qué maravilloso. Mientras que los otros discípulos estaban haciendo milagros, sanando gente, predicando, mucha gente bautizándose, Juan estaba ¿dónde? Él tenía algo que tenía que hacer, que Jesús le había pedido desde la cruz. Jesús no le estaba diciendo a Juan, vete a bautizar, vete a predicar, vete allí. No, hay un tiempo para todo. No te preocupes, Juan, que yo te tengo reservado para una misión muy importante. Imagínate que Juan no solamente vio a Jesús cuando lo estaban crucificando, sino que Juan tuvo que ver cada discípulo de Cristo, a su compañero, a su amigo, cuando cada uno fue muerto. A cada uno de ellos, a Juan le tocó escuchar que ahora mataron a Julano, ahora mataron al otro discípulo, ahora mataron al otro. A Juan le tocó todo eso, hermanos. No solamente la muerte de Cristo, sino de cada discípulo, de cada compañero suyo. Le tocó escuchar y ver a Juan. ¿Ah? Tremendo. Sin embargo, él nunca se dio por vencido, hermanos. Él tenía la esperanza, él sabía que si él se mantenía firme, algún día se iba a sentar con Jesús en el trono. ¿Cuántos de nosotros queremos también en algún día, cuando Cristo venga, podernos sentar con Él en su trono? Tenemos que pagar un precio, no importa el precio que tengamos que pagar en este mundo, vale la pena. Porque lo que Dios te promete a ti y a mí, esto no es nada comparado al reino de los cielos, hermanos. Vale la pena. ¿Okay? Estamos llegando al final. Miren lo que dice acá. Juan fue pastor de la iglesia que el apóstol Pablo había fundado en Efeso. ¿Okay? De allí, durante la gran persecución de la iglesia llevada a cabo por el emperador romano Domiciano, hermano del sucesor de Tito, quien fue el que destruyó a Jerusalén, Juan fue desterrado a la comunidad carcelaria de la isla de Pasmos. Vivió en una cueva y fue estando allí que recibió la visión de escribir el Apocalipsis. Imagínense. Juan había acatado el mensaje y había aprendido las lecciones y había entendido el carácter de Cristo de una manera poderosa. Llegó a ser un modelo humano excepcional de lo que debe el carácter recto como el de Cristo. Imagínense, Jesús lo transformó en un hombre diferente, a un hombre que mostró la misma clase de amor que Jesús había mostrado. Juan murió en el año 98 después de Cristo. Durante el emperador Trajano, Jerónimo, en resumen, vamos a ver esto. El hijo del trueno aprendió el amor, la humildad, la compasión, a perdonar, a ser tierno y paciente, a caminar con la persona verdad, que es ¿quién? Jesucristo. Amén por eso. ¿Ok? Vamos a ver 2 versículos rapidito y hacemos el llamado. Qué maravilloso. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gálatas 2:20. Esto aprendió Juan. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ya no vivo yo, aprendió Juan. Ya no vivo yo, ya no vivo por los placeres del mundo. Ya no vivo por la gloria del mundo. Ya vivo por qué. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué maravilloso. El otro versículo que aprendió Juan en su vida, ahí mismo, Gálatas 6:14. ¿Ok? ¿En quién nos debemos de gloriar, hermanos? En las cosas del mundo, en tus degrees, en tus títulos de universidad, en el dinero que tienes en el banco. Mira lo que dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En qué me debo gloriar, hermanos? ¿Me debo gloriar en quién? En Cristo nada más. Gloria a Dios por eso. Y termino con esta pequeña historia. Hay una joven rusa, su nombre es Elizabeth Pilenko, ¿ok? Una joven era de padres ricos allá en Rusia, Elizabeth Pilenko. Ella cuando el comunismo ganó en Rusia, ella tenía esperanzas de que la cosa iba a caminar bien, pero cuando ellos ganaron se dio cuenta que no iba a ser así y se mudó de Rusia, se fue a Francia, ¿ok? Estando en Francia, el Espíritu Santo tocó su vida y se entregó a Dios.
Ella dedicó su vida ¿a quién? A servir. Ella dijo, voy a servir a Dios, haga cuenta como una monja en su iglesia, en la iglesia ortodoxa, ¿no? Estando en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, ahí estuvo ayudando bastante en un hospital y ella tuvo que guardar a muchos judíos para que no los mataran ahí. Sin embargo, se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y la llevaron a un campo de concentración, imagínense. Y estando en el campo de concentración, un día estaba en la fila de la cámara del gas y había una muchacha que estaba gritando, porque estaba con pánico, con terror, porque iba a morir en la cámara de gas. Sin embargo, ella fue calmada tranquilamente, le puso la mano a esta joven y le dijo, no te preocupes, yo me voy a colocar en tu lugar. Imagínense, ¿eh? Eso fue lo que el apóstol Juan aprendió, ¿no? No a descender fuego del cielo, no a no estar con los deseos de este mundo. Él aprendió a tener el carácter de Cristo, lo duplicó completamente y Él quiere que tú y yo lo dupliquemos también. ¿Cuánto nos gustaría que algún día Dios pueda duplicar su carácter en ti y en mí? Amén por eso. Tu carácter desaparezca y que aparezca solamente el carácter de Cristo. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por estos 4 hombres del grupo 1 que fueron Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Qué maravilloso la transformación que hiciste con esos 4 discípulos, Señor. Hombres comunes y corrientes fueron transformados en un llamado que no fue común. Amén. Gracias por lo que hiciste con Juan, discípulo amado. De ser un hijo del trueno a ser discípulo amado. Lo transformaste, lo cambiaste, Señor. Y lo usaste para la honra y la gloria tuya. Haz lo mismo en cada uno de nosotros, Señor. Cámbianos, transfórmanos, sácanos lo que tengas que sacar, Señor, ahora cuando se puede, Señor, antes de que el tiempo de la gracia se cierre. Y ayúdanos, Señor, que podamos sentarnos contigo aquel día en tu trono también. No solamente nosotros, sino nuestra familia también. Y tanta gente, Señor, que podamos llevar a través de nuestro testimonio a los pies tuyos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre, que sea sobre todo el nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.